Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto poder saludarles nuevamente. Si ustedes pueden darse cuenta, me encuentro acá en una construcción porque quería mostrarles un poquito cómo es el proceso. Se dan cuenta, ya hay materiales, por ahí atrás hay personas que están trabajando. ¿Y por qué hago esto? Porque el día de hoy vamos a estar nosotros hablando de una historia bíblica en la cual se nos va a recordar cómo es que este personaje tan importante de la historia bíblica, que es Salomón, fue utilizado por Dios para construir algo gigantesco, algo nunca antes visto, lleno de muchos lujos, y trajo en su momento, trajo mucha bendición para muchas personas. Y efectivamente, niños, es el templo de Salomón. Entonces, así como ven ustedes acá que están construyendo las personas, que invierten tiempo, recursos, de la misma manera se nos narra en la Biblia que Salomón invirtió todo esto para construir el templo a Dios. ¿Y cómo podemos averiguar más sobre qué cosas utilizó Salomón, cómo fue el proceso, cuánto tiempo duró la construcción? Pues eso lo vamos a estar viendo en la historia bíblica de hoy. Así que abran sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 6 y el capítulo número 8. Así que este es el tiempo para que ustedes puedan leer este pasaje. Bueno, ya en este momento nos encontramos en nuestro espacio para poder hablar sobre la historia bíblica de hoy. Como bien lo hemos estado mencionando a lo largo de los videos que han ustedes visto, el día de hoy tenemos como personaje principal en nuestra historia a ese gran personaje reconocido por su pensamiento, por su filosofía, por su sabiduría principalmente, y es Salomón. La Biblia nos enseña que Salomón fue el cumplimiento de la promesa de Dios que le había hecho a David. David tenía en su corazón ese deseo de querer construir el templo, pero Dios le dijo que iba a ser uno de su descendencia. Y vemos que fue Salomón. Recuerda que nuestra historia bíblica está en el primer libro de Reyes, capítulo número 1, capítulo número 6 y capítulo número 8. Entonces, en esos dos capítulos está nuestra historia de hoy. En el capítulo número 6 vemos la descripción de todos los utensilios, todos los materiales y todo ese gran listado de artefactos y de enseres que utilizó Salomón para no solamente construir el templo, sino que llenarlo de mucho lujo, de mucha grandeza. Recuerden que Salomón tenía en mente que era el templo dedicado a Dios. Por eso es de que la Biblia nos narra con lujo de detalle todo lo que se utilizó para esa construcción. Y si ustedes leen detenidamente, ahí se nos dice las dimensiones. Era un templo grande y era algo que iba a representar donde Dios iba a estar. Pero no sé si ustedes por curiosidad leyeron el capítulo número 7. Vemos que ahí también se narra un poco acerca de el templo, qué fue lo que Salomón trajo, de dónde trajo todos esos artefactos que él mandó a hacer para poner y empezar ya a construir un poquito mejor, si podemos decirlo así, dónde iban a estar las diferentes ubicaciones y las diferentes salas del templo. Y vemos ahí a detalle cómo es de que se especifica el lugar santísimo, que es el que nos interesa hablar en nuestra historia de este día. Entonces, también se nos narra que Salomón mandó a construir mandó a construir un palacio. Palacio es la palabra, un palacio para él. Pero es una descripción muy breve en el capítulo número 7. Luego, en el capítulo número 8, podemos encontrar la narración de ese día tan especial cuando Salomón dedica el templo a Dios. Y vemos la respuesta de Dios hacia Salomón, no solamente aceptando lo que Salomón y todo el pueblo de Israel había hecho, sino que dando la aprobación para que ese lugar fuera considerado un lugar especial para adorar a Dios, adorarlo a Él. Y vemos que Salomón hace una oración bien interesante. Yo les invito a que ustedes puedan leer. Nosotros por falta de tiempo pues no podemos tomarnos acá y leer todos esos dos capítulos principalmente, pero sí quiero destacar que Salomón
ora a Dios pidiéndole que ese lugar sea dedicado, que Él, o sea, Dios mismo lo habite y que se sienta complacido de todo lo que habían hecho. Y también empieza a hablar acerca de las diferentes situaciones que podían atravesar las personas, el pueblo de Israel, y eso no nos excluye a nosotros. Él habla de que todos somos pecadores y que si invocan el nombre de Él en ese lugar, que por favor los escuche. Y eso es lo que yo quiero traer a sus memorias. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando vamos a la iglesia? Bueno, llamémosle iglesia a ese lugar físico donde nos congregamos y donde estamos con diferentes hermanos, donde hay una estructura donde está el pastor, están los ancianos, los diáconos, los maestros de escuela dominical. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros ir a ese lugar? En este caso, en la historia bíblica vemos que a Salomón lo motivaba el hecho de pensar que en ese lugar iba a estar Dios. Ahora nosotros sabemos que Dios no habita en un templo de 4 paredes ni hecha por manos humanas, sino que nuestro cuerpo, dice la Biblia, es el templo de Dios y en nosotros se ha depositado el Espíritu Santo. Así que eso es lo que nosotros nos debería motivar, no solamente a alabar a Dios en donde quiera que estemos, sino a invitar a otras personas y también poder ir y compartir con otras personas en lo que hoy llamamos nosotros iglesia, que es ese lugar que por diferentes razones ahora no hemos podido estar participando. Más de esto vamos a estar hablando la próxima semana, vamos a estar viendo qué es lo que impacta esta historia, cómo es que Salomón tuvo tanto protagonismo y cómo es que esta historia nos puede ayudar para transformar nuestras vidas por medio de Cristo Jesús. Así que chicos, yo espero que ustedes se hayan gozado, se hayan de alguna manera imaginado, ¿verdad?, cómo pudo haber sido esa construcción. Para mí fue una lectura bien edificante y me motiva, me alienta y me emociona bastante saber las cosas que podemos nosotros hacer para Dios. Así que ese es el mensaje de hoy. Un gusto poder hablar con ustedes y esperen la próxima semana que estaremos tocando otros temas respecto a esta historia. Que Dios les bendiga. Bueno chicos, llegó el momento de que nos aprendamos el versículo semanal. Este lo encontramos en el libro de Primera de Crónicas 16:9 y dice así: Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Primera de Crónicas 16:9. Vamos de nuevo. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Primera de Crónicas 16:9. Salomón fue un rey muy sabio, era el hijo de David. Hizo construir un templo para honrar a Dios así. A Jerusalén llegaron de países muy lejanos los mejores arquitectos y en el templo trabajaron. Salomón fue un rey muy sabio, era el hijo de David. Hizo construir un templo para honrar a Dios así. Y fue el templo más hermoso que se pudo contemplar. Salomón era un rey justo y su pueblo vivió en paz.